Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en una tarde realmente calurosa, o sea que tiene doble agradecimiento. Estamos en este acto del Aula de Cultura del Comercio con la Semana Negra, con la que llevamos colaborando pues la friolera de los 33 años que tiene esta semana, ¿no? Y con una semanera de pro, porque Cruz es una de los nuestros, ¿no? Cruz es compañera periodista de ABC y la conocéis muy bien los que soléis venir a la Semana Negra. Ella ganó el Walsh en 2011 con Palabra de Bor, un libro sobre las mafias rusas en España. Ha sido finalista otras 3 veces y a lo mejor ganadora de un segundo Walsh con este Ferrandiz, el Matamujeres, que mañana se conocerá el fallo del jurado porque es finalista también con este libro. Bueno, brevemente les diré que Cruz, como Sabina, es de Jaén, que se licenció en periodismo en la Universidad de Sevilla, inició su trayectoria profesional en medios en Andalucía y desde 1997 trabaja en ABC. Cruz siempre ha estado volcada en lo que para mí es el periodismo más esencial, ¿no? Ese periodismo de sucesos, el hecho. Colabora también en programas de radio y televisión, la habéis visto en Antena 3, en Televisión Española, CNN Plus, La Sexta, Telecinco, y además imparte la asignatura Crimen y Castigo, me encanta el nombre. Sí, pues la asignatura está tan dostoyevskiana en el máster de periodismo del diario ABC. Ha recibido premios, aparte del Walsh, muchísimos, del Cuerpo Nacional de Policía, del Consejo General del Poder Judicial, de la Guardia Civil. Vamos, una carrera volcada, como decíamos, al crimen, pero desde la pluma, ¿no? Llega ahora con Ferrandiz, el Matamujeres, que es esto que se llama ahora True Crime, porque es un hecho verídico, no les voy a hacer spoiler. Si les digo que esta es la historia de un asesino en serie, que podría estar aquí ahora mismo en esta presentación, no le conozco la cara, no sé si Cruz se la conoce, pero podría estar tranquilamente porque es un tipo que mató a 5 mujeres y está ahora mismo en la calle desde hace 2 años, como ustedes y como nosotras. Ferrandiz es un caso real, un documento, también con facturas de novela, que también nos lo explicará Cruz, supongo. Y es la historia de este personaje, de este Chimo, que estaba, cuando mató a esas 5 mujeres, además en libertad vigilada, acusado de haber violado a una 6ª mujer y, a pesar de todo, era presuntamente, y según su familia, un tipo normal. Esto es probablemente lo que más llama la atención, un tipo que está en libertad vigilada y que es un tipo normal, presuntamente. Cuéntanos un poco cómo llegas a él, cómo... Buenas tardes, muchas gracias, porque dice mi amiga María que hace calor, vengo de Madrid, o sea, hace una tarde de maravilla, me quedo aquí a vivir, os lo digo en serio. Qué maravilla, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, para mí estar en la Semana Negra es estar con vosotros, o sea, me siento una de los vuestros, me encanta venir. Pues mira, esto que estaba contando María fue precisamente la razón por la que, se escucha bien, por la que escribí el libro. Porque hubo una rueda de prensa, estos que están ahora tan de moda, la UCO, en el 98, que es cuando detienen a Joaquín Ferrandiz, no los conocía ni Dios. Eran los mismos, bueno, tienen distintas unidades, que no vamos a entrar en eso, los que están haciendo ahora los delitos económicos, toda la persecución de delincuencia económica no son los de homicidio, pero formaban parte de la UCO, ¿no? Entonces le detienen a Chimo Ferrandiz, hay una rueda de prensa y en esa rueda de prensa el comandante, que ya es coronel, cuenta el perfil de este individuo al que acababan de detener por matar a 5 mujeres, nada más y nada menos. Yo era una niña, me acababa de llegar a ABC, estoy en esa rueda de prensa y era el perfil que podía ser mi vecino, tu amigo, tu hermano, tu padre, un tipo absolutamente normal
que no destacaba por nada más que por lo amable que era, lo guapo que era, lo bien que hablaba. Le habían dado un premio al empleado del mes, imagínense, imaginaos, ¿no? Entonces a mí esto me voló la cabeza, porque estamos acostumbrados ahora mucho más que en el año 98 a ver estos seriales americanos de asesinos en serie que viven a nuestro lado y todo eso. Pero en el 98 eso en España no era absolutamente nada normal. Bueno, tampoco lo es ahora, ojo. Esa fue una de las razones por las que escribí el libro. Luego vuelvo a esto. Y la otra es lo que ha dicho María. Hace 2 años, Ferrandiz, tras cumplir 25 años de cárcel, quedó en libertad. Yo no sé si alguien se acuerda de esa imagen saliendo de prisión, ¿no? Y entonces la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos como sociedad es: ¿qué hacemos con alguien así? No se puede hacer nada. María lo ha planteado perfectamente. Ferrandiz podría estar aquí. Nadie lo íbamos a reconocer. Yo tampoco. Esperemos que no esté. Yo desde luego quiero tenerlo bien lejos. Pero realmente nuestro Estado de Derecho no tiene ninguna herramienta para poder actuar, porque él en puridad ha cumplido su condena y por tanto fue condenado con el Código Penal del 95 y no se le puede hacer nada. Es decir, que es un ciudadano normal y libre. Y esto plantea una serie de preguntas y ahora seguimos, voy a responder a las preguntas de María y si ustedes tienen, o sea, vamos hablando sobre la marcha. Se le califica, o sea, lo califica los investigadores de una bomba de relojería, con esas palabras. O sea, está en la calle un tipo que es una bomba de relojería. ¿Crees que hay una reinserción posible? Esta es la pregunta del millón y es un poco donde yo quería ir. Cuando sale, yo lo que hago para escribir el libro es que 25 años después cojo a los investigadores, cojo al juez, cojo al fiscal y les pregunto a todos, sobre todo a los investigadores, a los de la UCO que estuvieron con él mucho tiempo y muchas horas hasta que lograron que contara qué había pasado y dónde estaban las pruebas que faltaban, y les pregunto, ¿está reinsertado? ¿Va a volver a hacerlo? Porque claro, este hombre sale de prisión con 61 años, un tipo jovencísimo, jovencísimo, y en teoría sin rehabilitar. ¿Por qué? Porque Ferrandiz no tiene ninguna enfermedad mental, según los psicólogos y los psiquiatras que le trataron. Ferrandiz es, y son palabras de los especialistas, no mías, un psicópata de manual, que no siente ninguna empatía hacia los demás y, por supuesto, mucho menos hacia sus víctimas, hacia las 5 mujeres que mató y hacia las 3 con las que lo intentó. ¿Está rehabilitado? ¿Está reinsertado? Es que ¿cómo se reinserta a alguien así? Él dice una frase, esto sí es un poco spoiler, hay una parte en el libro que es absolutamente inédita, que es donde se reproduce las conversaciones que tuvieron un grupo de criminólogos y de psicólogos con él en prisión, ¿no? Y le van preguntando por todo. Y él lo que les dice ahí es que se arrepiente completamente y que lo que le gustaría es volver a salir como un hombre nuevo, más o menos, ¿no? Con ese planteamiento podemos entender que se ha rehabilitado, o podemos entender que estamos en manos o que estas palabras están en boca de un manipulador absoluto, como demostró ser durante muchos años. Yo no soy capaz de responder a la pregunta, María. Esa parte del libro, es muy interesante esa parte del libro de las... Bueno, me respondes que no lo sabes y es que realmente es imposible de saber, ¿no? No creo que haya otra respuesta. Hay en esa parte del libro tan interesante donde se reproduce una entrevista con este hombre pasados los años... que en luego, prisión, que esto hay que decirlo. Esa entrevista se hace en prisión. Y él se arrepiente. ¿Tú crees que se arrepiente? Porque yo creo que se arrepiente y no. Él en ningún momento veo yo en esas conversaciones que hable de las víctimas. No, tienes razón. Él se arrepiente a lo mejor de las consecuencias que ha traído para él matar a esas mujeres, pero esas mujeres siguen siendo para él absolutamente invisibles. Que eso es lo característico de un psicópata, sí, ¿no? Tienes toda la razón, María, y perdonadme por haber usado la palabra arrepentirse, porque efectivamente no se arrepiente, es que las cosifica de tal manera. Exacto. Que es una palabra que no me gusta nada, pero es verdad, porque él dice, es que yo no las... Bueno, las víctimas, Paqui, Merche y Natalia, ellas 3, eran mujeres prostituidas y además bastante demoledora al sistema, porque se investigó poco y mal
Y yo creo que es porque eran putas, así de claro lo digo, y porque eran heroinómanas. Y me gustaría mucho, si tuviéramos tiempo, ver si realmente entre todos pensamos que esto ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? A raíz de lo que estamos viendo ahora en estos días, ¿no? A mí esto me obsesiona y me interesa mucho, ¿no? El Pero crimen no se retomando... investiga, lo cuentas muy bien en el libro, hasta que él no mata a una mujer normal. Exacto. Normal, dicho... Se estaba investigando, pero de aquella manera. Es verdad que había otras herramientas porque es menos sofisticadas de investigación, que es muy fácil ahora. A mí el revisionismo con las investigaciones no me gusta, porque claro, es que ahora tenemos unas técnicas de ADN muy depuradas, tenemos cámaras por todas partes, nuestros móviles son unos chivatos perfectos y en esos años obviamente los investigadores no tenían nada de esto y además este individuo lo que hacía era tirarlas a las pobres chicas y dejar que se quedaran en el esqueleto, ¿no? Pero me he ido de lo que os quería decir. No se arrepiente en absoluto, porque él dice que no las conocía. Los investigadores están convencidos de que las conocía, pero él dice, fijaos la frase, dice, yo les vi la cara cuando las vi la foto en el periódico. O sea, que ni siquiera les miró a la cara, ni siquiera las miró a la cara, ¿no? Hay una frase, si me permites muy rápido, María, que es como yo defino esto que estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué pudo ocurrir algo así, no? Tenía un rostro común, ni guapa ni fea, pelo castaño, rizado, pulseras vulgares, ropa de saldo provocativa, muslo al aire y brazos al viento. Claro que eso era antes de que los dientes empezaran a clarear y los pómulos a esconderse, antes de que la heroína se comiera mandíbula y neuronas y la convirtiera en una mártir de sí misma. Ni hijos, ni faldas bonitas, ni cama impoluta. La aspiración diaria era uno o varios picos. El sentido de la existencia de un yonki y las 24 horas del día devanándose la cabeza sobre cómo conseguirlo. Cuando la encuentran no hay rostro común ni de otro tipo, solo un amasijo de hueso y una maraña de pelo desvaído. Lleva meses tirada a la intemperie. Natalia. Se llamaba Natalia y nadie la había buscado. Esta es una de las 3 víctimas. Eran unas niñas. La mayor tenía 27 años. Imagínense, ahora quiero creer que si ocurriera esto, que si 5 mujeres desaparecieran en poco más de año y medio, se actuaría de otra forma. A mí me encanta que hayas leído esa parte, porque yo creo que en este libro no solo cuentas la historia de Ferrandiz, el matamujeres, sino que tratas de hacer justicia, ¿no? De cierta manera con esas mujeres y con sus historias. Con esas mujeres silenciadas que dices en un momento, personas que solo importan y poco una vez muertas. Así es. Es que, a ver, el tipo de... Yo como entiendo el periodismo de suceso y por ende como entiendo el periodismo que hago en los libros de no ficción, para mí el eje son las víctimas. Es decir, hay que pasar por los malos, obviamente, aunque se llame, aunque el libro se titule Ferrandiz, porque es el asesino, se llama El Matamujeres. Nadie le había bautizado así, le habían puesto el Ted Bundy español, le habían puesto muchos apelativos, ¿no? Pero yo... básicamente de esas mujeres hay, buceando la hemeroteca, es que hay nada. Es que es como si hubieran pasado por la vida como un rastro de polvo, ¿no? En la mayoría de los casos. No en el caso de la profesora de inglés, menos, que un poco a la que sí se busca y la que es un poco diferente, que hablaba María, ¿no? Pero sí en el caso de estas 3 chiquillas, que eran 3 niñas, que ya sabéis cómo fue la heroína en esos años y cómo se llevó por delante a casi una generación entera, ¿no? Eso hizo que esta investigación se torciera desde el inicio y que no se le prestara la debida atención. Por eso yo incido mucho en lo poco que he podido rescatar de esas víctimas, porque en realidad ni siquiera se le hizo justicia después de muertas. Fíjense que acabó pagando 5 años por cada crimen. 5 años por cada crimen. Que es, hay que pensarlo. Es verdad que la justicia no admitía entonces más de 25 años de cumplimiento efectivo, aunque se le condenó a muchos más, pero es que piénsenlo, una vida de una niña como eran ellas, 5 años. Cuentas una cosa también muy interesante en el libro al hilo de esto, y es que se intentó acusar al Estado de alguna manera que se hiciera cargo, porque este tipo estaba en libertad condicional. O sea, él salió antes de la cárcel por una violación.
que no se nos olvide tampoco. Así es. Y eso no se consiguió. Bueno, efectivamente, hay una parte, es que en este caso todo es injusticia tras injusticia, ¿no? Y yo que soy un poco, pues eso, un poco quijotesca a veces, me hervía la sangre con todo lo que tenía que ver con este caso, ¿no? Cuando le condenan y cuando se está celebrando el juicio, el fiscal fue brillantísimo. Es un señor muy mayor y yo le entrevisté para el libro y fue una lección. Es un señor muy atildado, bueno, pues imagínense, llegó a ser fiscal jefe de Castellón y un señor con mucho empaque, muy atildado, tal. Pero él me decía, cuando le conseguí quitar un poco la careta, me decía que lo que más le dolía de toda su carrera era no haber conseguido ni siquiera que el Estado pagara por tener a un individuo como Joaquín Ferrándiz en libertad. Es decir, un tipo que a su primera víctima, bastantes años antes, a finales de los 80, otra niña, 18 años, la chiquilla iba por Castellón en su moto, él hizo como que, o sea, le dio un golpe, aparentemente sin querer, para que se cayera de la moto y se ofreció a acompañarla. La chiquilla iba a la autoescuela, estaba sacándose el carné, una niña recién cumplido a los 18 años. Nunca jamás ha querido hablar, nunca jamás ha querido salir. Entonces se ofrece a acompañarla, a llevarla al hospital, que era una de sus tácticas. Por cierto, que alguna de las chicas supervivientes, hago un inciso, decía luego que, claro, es un tipo bien parecido, un tipo agraciado, un tipo educado, un tipo que habla bien. Y fíjense cómo son los prejuicios, ¿no? Decían ellas, ¿cómo no te ibas a fiar de un chico tan guapo, ¿no? Al que definían algunos de su entorno como el yerno perfecto. Y de hecho las vecinas de la escalera le decían a su madre, ay, ojalá mi hija se enamorara de tu Joaquín, de tu Chimo, porque es que es tan maravilloso y lo hace todo tan bien, el que lo hacía todo tan bien. Bueno, pues se lleva a esa chica, la viola salvajemente, a punto está de matarla, pero la deja viva. Le condenan, lo ponen en libertad prontísimo, pero ahí aprende la lección. Aprende que si deja a la víctima viva, lo va a denunciar. Por eso empieza a matar. Pero empieza a matar, él sale en abril del 95 de prisión, que solo había cumplido 5 años y medio, creo recordar, por buen comportamiento, que entonces eso existía, ya no afortunadamente. Sale de prisión en abril y en julio mata a Sonia. Sonia era una chica que había acabado la carrera de inglés, había estado haciendo prácticas en Londres, bueno, en el sur de Reino Unido, viene a Castellón para pasar las vacaciones y el mismo día que viene y queda con su amiga, cuando está de vuelta le hace lo mismo. Dice que la va a acompañar a su casa, sube al coche, la viola y la mata en un descampado. Digo la viola, pero nunca se pudieron probar las agresiones sexuales porque, como os he contado, estaban todas esqueletizadas cuando las encontraron, porque las arrojó. Él las niega, de hecho. Pero él las niega, exactamente, él las niega, ¿no? Bueno, y decía, entonces, fijaos, en julio, que está en libertad y ha matado a Sonia, en julio, agosto, septiembre, etcétera, el tipo tiene que ir a pasar, digamos, a firmar, ¿no? Y hablar para contar, porque la madre es la que se hace responsable de que salga de prisión y de que todo va bien y de que está cumpliendo. Y mientras se está matando, todos los informes de los responsables de prisiones son favorables. Que tiene un comportamiento perfecto, que está perfectamente reintegrado, y está de día haciendo eso y de noche matando. Entonces el fiscal decía, el Estado es responsable porque ha incumplido su deber de vigilar. Bueno, pues obviamente no le dieron un duro a nadie de las víctimas. Con lo cual, es lo que les decía antes, ¿no? Era como, todo en este caso es como, venga, ¿y qué más puede pasar? ¿Y qué más puede fallar? ¿Y qué más podemos hacer mal como sociedad o los responsables de ejecutar que la justicia se imparta, ¿no? Te preguntabas antes si se nota la diferencia de una época a otra. Una época me refiero eso, en los 90 a hoy. Yo creo que lo reflejas muy bien, se refleja muy bien la época porque das muchos detalles, sale Aznar y todo en el libro. Sí, hago una mención por eso, sí. Pero yo creo que lo reflejas muy bien porque, fíjate,
esa imagen de hombre perfecto, de un tío encarcelado, no acusado, encarcelado por violación, creo que ahora mismo, quiero creer al menos Sí. que no existiría. Yo estoy de acuerdo, me encantaría que todos opinaran, pero yo creo que sí, que ahí hemos avanzado. Uno de los ítems que yo siempre, cuando hablo de este libro, bueno, siempre he hablado poco, se crean que estoy aquí de gira, pero bueno, cuando he ido a hablar sobre este libro, siempre digo algo así: ¿ha cambiado la forma de abordar este tipo de violencia? Yo creo que sí. Es decir, pese a todo lo crítica que he sido y que estoy siendo, evidentemente un violador como este, yo creo que ahora mismo nadie no saldría, y su entorno, a no ser que sea un entorno muy troglodita, diría: ay, es que pobrecito, es que le defendió todo el entorno, es que la novia iba a verlo a la prisión. Sí, eso es increíble. La porque, novia bueno, iba a ver, la la madre de una madre, y vamos, se puede entender cualquier cosa porque es su Sí, madre, es pero su el madre. resto... Bueno, yo lanzaría la pregunta, que seguro que aquí hay madres, de yo no sé si defendería a mi hijo si supiera positivamente que era un violador. Lo que pasa es que, claro, la madre le decía al comandante: es que ella se la lo ha madre no se lo inventado. cree, Claro. y yo creo que como madre pues no te lo crees y ya está. Es una manera como de defenderte, autoprotegerte, sí, ¿no? sí, Porque ese- si te crees que tu hijo es capaz de hacer eso, Claro, es que... decía que se lo había inventado la tía. Bueno, pero es que, fijaos, es que las chicas, la chica esta, la primera víctima, todo el entorno de él, todo el entorno y todo Castellón prácticamente, decían que la tía se lo había inventado Sí. y que pobrecito estaba en la cárcel por una acusación falsa, cuando había, o sea, no les voy a explicar las pruebas que había, que he leído ese atestado, la destrozó, pobrecita mía. La destrozó. No es: ay, podemos estar ante una denuncia falsa. Les aseguro que no había ni media duda. E incluso hubo medios de comunicación poniéndose de parte de este tipo. Eso yo creo que a día de hoy no pasaría. Igual nos hemos ido un poquito al otro extremo, ojo, Ya. que hay que tener cuidadito con los extremos, ¿eh? Yo creo que tenemos que estar en la justa medida. Ni una mujer es impoluta y pura, ni un hombre es un violador en potencia. Yo no soy partidaria y no creo eso, lo siento. Yo creo que hay que ser un poquito mesurado y valorar caso por caso. Las pruebas, Exacto, con como los de las que tú indicios, hablas aquí. Exacto. Sí. Yo no creo que haya, no sé qué pensáis, pero yo no soy... No podemos hacer juicios sumarísimos, así no se vive bien en sociedad. A mí me gusta, evidentemente, que se imparta justicia, pero que se cumplan los criterios para impartir justicia. ¿Te tentó en algún momento ponerte en contacto con él, hablar con él? ¿O el momento que decides escribir sobre Fernández no Sí. dijiste, como periodista, vaya entrevistón, ¿no? A ver, yo soy un poco reacia a según qué entrevistón. He entrevistado a algunos de los asesinos que salen en mis libros, en concreto en mi anterior libro, pero porque era un enfermo mental y me fui a la cárcel a verlo porque quería saber si de verdad era un enfermo mental o se lo hacía, así de claro. Yo soy partidaria de entrevistar a un asesino siempre y cuando me aporte algo o haya dudas sobre el caso. Para que se luzca el asesino, no. Y para que se luzca el periodista, menos. Creo que más clara no puedo ser. Si queréis hablamos de la polémica, que seguro que la tenéis todo en mente, de Bretón, que también he sido Que muy clara, Bretón pero no. se hizo amigo de Fernández en la cárcel, lo cuentas en el libro. Bretón, cuando coincidieron, ¿nos queda qué? ¿Ha dicho algo? No, Ah. pero que 5 minutos dan para muchísimo. Ah, vale. Perdona, que se me ha ido la Bretón, olla con la hablábamos de pregunta. Bretón. Sí, no, pero antes me has dicho algo. ¿La pregunta tuya era? No, era si no te había tentado entrevistarle Ah, sí. y me estabas Eso, contestando. a ver, como iba a salir de la cárcel, pues ya era un hombre libre y un hombre que había cumplido. La verdad es que no me apetecía mucho por lo que les digo, pero ha sido de todas maneras imposible. Y me pasó algo que sí que es curioso, y es que a raíz de que saliera el libro, se pusieron en contacto conmigo unas personas de un sitio del norte de España, muy cerquita de aquí, por cierto, para contarme que Fernández estaba trabajando en su empresa y que había sido despedido a raíz del libro. Porque esto fue hace menos de un año, porque el jefe se había enterado de quién era. Entonces entiendo que o se ha cambiado los apellidos o ha alterado de alguna forma algo de su aspecto o algo así. El caso es que a raíz del libro y de las entrevistas
el jefe se enteró y lo habían despedido. Y ahí la verdad es que me entró un poco de yuyu, porque también se lo digo, yo no soy quien. Este hombre está, de momento, absolutamente libre de todo. Si comete un delito, yo volveré a contar dónde está, a buscarlo y a tal. Si no comete un delito, yo no soy quien para jugar con la vida de nadie. ¿Y tienes o has tenido miedo en este caso? Porque mira que estás tú acostumbrada a escribir de criminales, pero yo te prometo que pensaba cuando venía para acá, decía, ¿y si está Ferrandiz allí? O sea, no lo decía de broma, es que puede estar. Bueno, yo creo que los que nos dedicamos a sucesos a veces administramos nuestros miedos como podemos. ¿Te he contestado? Perfectamente, perfectamente. Bueno, como no nos queda nada de tiempo, cuéntanos, he leído en la entrevista que salió en El Comercio contigo que estás con una ficción. ¿Nos cuentas algo ahora que no nos oye nadie? Pues a ver, lo voy a intentar, pues lo voy a intentar porque quiero venir a la Semana Negra de nuevo y si no, no me van a invitar. Estamos en ello. Por supuesto, si escribo algo tendrá que ser negro, que es lo que se espera de mí, ¿no? Aunque ya te digo que me gustaría un poco cambiar de palo porque son ya 30 años escribiendo de crímenes y de sucesos y la mochila está un poquito cargada. Pero bueno, seguiremos escribiendo solo para venir a Gijón. Exacto, pues eso te iba a decir. Aquí te esperamos con el próximo libro. Y que tengas mucha suerte en ese premio que se falla mañana. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer tu entrevista y estar con vosotros. Igualmente. A que te están diciendo que si queréis comprar el libro y que os lo firme. Sí, ¿no? Está ahí y además... Hago de presentadora, perdóname, es que soy periodista. Solo faltaba. Estamos en casa aquí. Tiene una actividad dentro de nada, o sea que... Sí. Tenéis que echar a correr. Vamos a hablar de True Crime en una mesa redonda, de otro, no solo del libro, o sea, no del libro, sino de True Crime en general. A la que estáis, por supuesto, todos invitadísimos. Un gusto estar con vosotros. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.